En nuestro país se respetan los derechos del otro y una de esas instituciones es el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia. Con nosotros Aníbal Gutiérrez, su director. Aníbal, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se crea el INADI? El INADI es la respuesta del Estado ante los atentados que se sufren en la Embajada de Israel en el año 92 y en la AMIA en el año 93. Se envía un proyecto de ley por el entonces gobierno y se sanciona en el año 95 creando el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo como organismo público responsable de la elaboración de políticas públicas contra esto. Bien. ¿Antes había alguna experiencia similar en el mundo? No, ninguna similar, y existe en realidad una única experiencia similar, que es la de CONAPRED, la Comisión Nacional para la Prevención de la Discriminación en México, que es el único organismo que existe como el INADI, responsable de mirar y elaborar política pública contra todo tipo de discriminación. En general lo que tienen el resto de los países son organismos que ven parcialmente la discriminación hacia los distintos colectivos vulnerados. Hay distintas maneras de ver al otro, distinto, diferente. Muchas veces cuando se lo ve como una amenaza, se lo mira con miedo y allí aparece la discriminación. ¿Es una cuestión de ignorancia? ¿Es una cuestión de necesidad de información? ¿O qué otro factor? En general siempre es una cuestión de ignorancia, siempre la reacción, como bien decís, la reacción ante lo diferente, ante lo distinto, es el miedo. Y cuando tengo miedo prejuzgo, y cuando prejuzgo separo. Y justamente por eso lo principal es la prevención, es la información, es la capacitación, es llevarle al otro el mensaje y que entienda que en definitiva lo más importante es que somos diferentes. Salir de esto de que somos todos iguales, es exactamente al revés. Lo que somos es todos diferentes y por eso tenemos una sociedad tan rica, porque partimos desde la diferencia, no desde una igualdad que si nos equipara, nos está equiparando ante un modelo hegemónico, sea cual sea, y la idea es que no haya ninguno. ¿Y cómo discriminamos? ¿De qué forma se detecta cuando una persona es discriminada o hay una conducta discriminatoria? A ver, hay una ley que establece qué es un acto discriminatorio, una ley que existe desde 1988, que está necesitando ya ser un poquito refrescada, y que para eso estamos trabajando, pero lo que dice la ley es que el acto discriminatorio es aquel en el que se comete cuando se le impide a alguien ejercer plenamente un derecho consagrado por la Constitución Nacional. Y esa misma ley lo primero que dice es que ese acto, antes que nada, debe cesar. Y una vez que cesa, la víctima puede reclamar que sea reparado el daño, de la manera que considere más oportuno ese pedido, ¿no es cierto? Pero lo primero es que el acto discriminatorio debe cesar. Hay varias categorías, entendemos, para discriminación, para entender lo que es la discriminación, tanto sea de género, como una cuestión de salud, como una cuestión de religión. ¿Cuáles son las denuncias más comunes que reciben ustedes? ¿En qué categorías? ¿Y cuáles son, ya que las estoy mencionando? Las categorías por las cuales, o los pretextos por los cuales más se denuncia, primero es la discapacidad, segundo es todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual, la identidad de género, y tercero, más que nada, el aspecto físico. Qué notable. Sigue siendo eso, ¿no? Esos son en general los tres ámbitos, los tres pretextos por los cuales más se discrimina. ¿Y cómo se más se denuncia, mejor dicho. ¿Cómo se diferencia el bullying con la discriminación hoy en día en los chicos, por ejemplo? No se diferencia en realidad. El acoso escolar es una forma. El acoso escolar o el bullying es una de las formas que adquiere la discriminación entre pares, ¿no es cierto? Como es el caso del bullying. Y los ámbitos en los cuales más se denuncia la discriminación son en el trabajo, en la educación y, para vergüenza de los que trabajamos en el Estado, en la administración pública. ¿Qué tipo de denuncias de todos estos que estamos hablando, de todas estas etapas? Exactamente, ese es un poco el ámbito. Los ámbitos y los pretextos por los cuales más se denuncia, lo cual no significa que sea donde más se discrimina, ¿no es cierto? O sea, hay que diferenciar esto porque en general la denuncia por discriminación se da por aquellos colectivos y aquellas organizaciones que están más organizadas y más activas. Obviamente las asociaciones, las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan por los derechos de las personas con discapacidad son muy activas en la Argentina, en toda la Argentina, y por eso tal vez son las que más denuncian. ¿Y qué pasa si yo hago la denuncia porque me siento discriminado? ¿Llega a algún lado esa denuncia? Llega al INADI, tanto a nivel de la sede central acá en la Ciudad de Buenos Aires como en todas las delegaciones. El INADI es un instituto nacional, tenemos oficina en todas las provincias. Llega al INADI, es analizada por los equipos de la Dirección de Asistencia a la Víctima y en general lo primero que se intenta es una solución amistosa. Muchas veces el tema se resuelve por un acuerdo entre las partes porque muchas veces quien comete el acto discriminatorio no sabe lo que está haciendo. Y alcanza con un pedido de disculpas o alcanza con una retractación. Si no se llega a un acuerdo, sigue adelante el caso y lo que termina viendo es un procedimiento administrativo donde el INADI lo que hace es emitir un dictamen que determina si ese acto fue o no un acto discriminatorio. Con ese dictamen la víctima lo que hace es poder pedir la reparación del daño, es decir, puede ir ante la justicia civil y presentar una demanda diciendo que el organismo técnico responsable dijo que ese era un acto discriminatorio. Claro, está determinado, ya el hecho no hay discusión al respecto, hay un dictamen. Obviamente, hay un dictamen nuestro, la justicia puede tomarlo o no, en general lo hace, pero sí, ahí nosotros determinamos si violó o no la ley de actos discriminatorios. También se hace un trabajo muy interesante con la violencia en el fútbol, en las canchas. Sí. ¿De qué se trata? El INADI tiene hace poco más de 10 años un observatorio de la discriminación en el fútbol. Lo que tratamos es de trabajar con vedores, que en general son estudiantes de periodismo deportivo de distintas universidades, que van a los estadios a observar cómo funciona y si se cumple con lo que esperamos que deberían cumplirse, que son algunos estándares mínimos que se deben respetar en materia de evitar la discriminación. O sea, ¿cómo cuáles? Como primero el control de acceso, el cacheo policial, cómo se hace. ¿A quién? A quién, si es igual para todos, si se respeta o no que sea igual para todos, el acceso para personas con discapacidad, los baños, el mensaje que obligatoriamente la voz del estadio debe dar respecto de que no se van a permitir cantos racistas, xenófobos, si los árbitros de fútbol cumplen con la obligación que tienen de suspender el partido si escuchan un canto para que la voz del estadio llame la atención del público. Y lo que hacemos es con esos informes de veeduría, semestralmente se hace un informe global y se envía tanto a la Asociación de Fútbol, ahora a la Superliga, a los clubes, a la Asociación de Árbitros, para que conozcan, en definitiva, qué es lo que nosotros estamos viendo ahí. Estoy viendo la página de INADI, está buenísima, tiene muchos datos y tiene todo lo que están haciendo y más todavía. Hasta experiencias relatan el oficial que quiere hablar lengua de señas argentina. Sí, eso es algo muy nuevito que sacamos estos días. El INADI tiene un campus virtual con una docena de cursos que ofrece a todo el país de manera gratuita y uno de ellos es un acercamiento a la lengua de señas. En ese curso, los alumnos lo que tienen que hacer es, para su examen, digamos, es filmarse cumpliendo alguna consigna en lengua de señas. Y en este caso, este oficial de policía lo que hizo fue simular que él como policía atendía a una ciudadana sorda que necesitaba hacer una denuncia y se comunica vía lengua de señas. Nos pareció tan bueno el trabajo que hizo y que presentó que decidimos llamarlo y hacerle una entrevista para que cuente su historia de por qué lo hizo. Y justamente él cuenta que lo que hizo fue recrear algo que le pasó siendo un policía muy nuevito, hacía 20 años, y que se había encontrado con un ciudadano al que no le podía tomar la denuncia porque no tenía forma de comunicarse. Claro, qué notable. Además se está trabajando y se están preparando para lo que se viene en septiembre, que es uno de los momentos más esperados, es el Parlamento Federal Juvenil. ¿De qué se trata? Sí, es el momento más esperado por los chicos que participan y por nosotros que estamos en el instituto. El Parlamento Federal Juvenil es una experiencia que hacemos con 3 chicos de cada provincia. Los chicos participaron, cientos de chicos participaron en todo el país presentando trabajos
y en cada provincia se conformó un jurado entre el delegado del INADI, personal del Organismo de Derechos Humanos Provincial y del Ministerio de Educación Provincial, y elegimos a 3 de cada provincia que van a venir del 9 al 13 de septiembre a Buenos Aires, donde van a estar trabajando con nosotros en lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas contra la discriminación. Todos los años o todas las ediciones elegimos un tema distinto. Este año vamos a trabajar sobre diversidad religiosa. Bien. Vamos a hablar con ellos y para discutir con ellos y elaborar un proyecto de ley que tiene que ver con cómo construimos una sociedad diversa desde la diversidad religiosa. Exista creencia o ninguna, no importa cuál. Pero la idea es justamente eso, es cómo incentivar desde el Estado la discusión por la construcción de una sociedad mucho más inclusiva, en este caso desde la religión. Aníbal, hablabas de cuando llegan los chicos, es muy interesante verlos llegar y verlos partir, porque hay una modificación sustancial en ellos. ¿En qué sentido? ¿Y para ustedes qué significa? Y porque los chicos, digamos, participan de esto y para muchos de ellos es la primera vez de un viaje a Buenos Aires, la primera vez de un viaje en avión, son del interior del país, pero además son del interior de sus provincias. Entonces de repente, y yo puntualmente recuerdo haber hablado con alguno en la edición pasada que me decía: yo vengo de un pueblo de 4.000 habitantes y me encuentro sentado en la Cámara de Diputados representando a mi provincia y dando un discurso. Y es fascinante ver cómo llegan, cómo interaccionan, cómo se pueden comunicar, cómo pueden debatir, cómo pueden dialogar respetando al otro siempre, aunque piensen muy distinto, ¿no es cierto? Había que ver el año pasado en el recinto de la Cámara de Diputados de La Plata, que fue donde lo hicimos, cuando se sentaron en las bancas había banderas de todos los colores, ahora que están tan de moda estos colores, y ellos pudieron dialogar sin problema, encontraron siempre un punto en común, a pesar de la diferencia, y verlos irse, ¿no? Y cómo sentíamos que de verdad era una experiencia que los iba a marcar y por mucho tiempo. Y a nosotros también, porque salimos de la oficina, salimos de nuestros escritorios, salimos de nuestro microclima y vemos de verdad en este caso, 72 adolescentes de entre 15 y 18 años, dónde les está haciendo ruido la realidad, claro. Qué es lo que les está preocupando, claro. Qué es lo que están soñando, qué es lo que les está dando miedo, porque en definitiva es como mejor vamos a poder diseñar política. Claro. No, pero además ellos mismos son los que después van a cambiar las conductas, porque lo que necesitamos es que estén informados. Exacto. Que aprendan a convivir, y más allá de lo que diga una ley, digamos. Exactamente. Que todos entendamos cuándo y de qué manera podemos no discriminar. Exactamente. Muy y cómo de verdad se hace realidad esto de que las diferencias enriquecen. Qué linda frase. Y ahí nos quedamos. Y si querés hacer alguna capacitación y nadie tiene unas cuantas, metete en la página que así va a ser posible. Gracias, Aníbal Gutiérrez. Ha sido un placer tenerte. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. ¿Hacemos una breve pausa? Sí, señora. Todavía tenemos mucho más para contarte. Ya venimos.